Hola jóvenes del COBAEP, este es un video en apoyo a las actividades que realizan en el bloque número 3, herramientas avanzadas de software de aplicación, específicamente en las actividades de Excel, en donde se tiene que diseñar una factura con fórmulas y funciones avanzadas. Primero vamos a explicar de forma general cómo está funcionando esta factura, ¿sí? Posteriormente vamos a explicar también cómo se hace el diseño de la factura, cómo se ponen los bordes, colores y tipos, cómo se diseñan la factura en general. Posteriormente vamos a explicarles cómo vamos a crear la base de datos de los clientes, la base de datos de los artículos, ¿sí? También una vez que ya se hayan creado la base de datos, vamos a crear lo que son los nombres de los rangos, ¿sí? Vamos a ver, a definir nombres para rangos de celdas. Estos son los nombres que hemos creado que vamos a utilizar. Les vamos a explicar cómo se crean y qué rangos son los que debe utilizarse, ya sea para clientes o para los artículos, ¿no? Después vamos a explicarles cómo utilizamos la herramienta validación de datos, ¿sí? Para crear una lista desplegable y poder nosotros, pues con el simplemente hecho de seleccionar un cliente, podemos cambiar el nombre automáticamente del cliente y los datos de manera automática, ¿no? Esto es tanto para los clientes como para la clave de los productos, ¿sale? Esto es con la definición de nombres y la validación de datos. Una vez que se haya hecho esto, vamos a utilizar lo que es la función de búsqueda y de referencia, índice, coincidir y columna. Les vamos a explicar cómo se anidan estas funciones. Y bueno, vamos a utilizar también la función lógica si error. La otra función lógica que vamos a utilizar va a ser la función si. Y posteriormente vamos a explicarles cómo utilizar las fórmulas correctamente para obtener el importe, el subtotal, el IVA y el total. Y al final vamos a explicarles la función de base de datos B de extraer. Es una función que nos permite obtener un valor de una base de datos en base a un criterio dado. Bueno, vamos a utilizar esta función tanto para obtener el nombre, la dirección y el teléfono. Es algo muy sencillo, espero yo que les sirva para comprender sobre todo cómo se utilizan las fórmulas y bueno, en lo futuro ustedes puedan aplicarlas para desarrollar pues otra herramienta, no solamente crear una factura, sino otra herramienta que le permita a su empresa o a ustedes agilizar los procesos, ¿no? Bueno, vamos a empezar por la primera parte. Primero vamos a explicarle cómo funciona. Bueno, automáticamente aquí aparece ya la fecha. Si se dan cuenta, estamos a 7 de enero del 2020, ¿no? Entonces, esto de manera automática va a cambiar la fecha sin ningún problema. Esta función sí la tiene para que cuando nosotros pues no tengamos nada aquí, automáticamente pues no aparezca también acá nada. Entonces para eso se utiliza esa función sí. Y bueno, pues con simplemente de teclear un nombre o buscar un nombre de algún cliente, automáticamente se va a poner la fecha y se van a poner los datos del cliente. Estos datos de dónde se obtienen, bueno, pues se obtienen de la base de datos de los clientes. Por ejemplo, en este caso estamos hablando de Margarita Martínez, que tiene la clave 10.006. Entonces la clave 10.006 corresponde, aquí está, que es Margarita Martínez, vive Callejón Río Sordo, sin número, ¿no? Entonces, se dan cuenta, son los mismos datos que tiene
registrados en la base de datos. Entonces los jala automáticamente. Lo mismo va a pasar con la clave del producto. Con el simple hecho de obtener una clave de un producto, escribirla, va a cambiar el nombre. Vamos a nosotros poder cambiar el valor en 3 y automáticamente se ajusta el importe, se ajusta el total y el subtotal también. Así que podemos agregar otro producto, por ejemplo, este producto que es un disco duro, ponemos que son 3 discos duros y aquí automáticamente todo se ajusta. Si vamos a ver que el disco duro con su clave 08, que es un artículo, lo obtiene de acá. 08, disco duro que vale 1171 pesos. Serán 1171, es el valor que tiene y bueno, automáticamente se ajusta. Si vamos a vender otro tipo de producto como el 101, es una pantalla de 15 pulgadas. Vamos a poner la cantidad y observemos aquí que automáticamente se ajusta. Vamos a comprar 3 pantallas. Todo se ajusta de manera automática y de esa manera pues ya obtenemos nuestra factura de una manera rápida y eficiente. Y bueno, vamos a utilizar muchas funciones aquí. Por ejemplo, vamos a utilizar la función índice, coincidir y columna, les decía, para poder obtener este valor. Y para que no, en caso de que no haya nada, ningún producto aquí, por ejemplo, no nos marque ningún error. ¿Sale? Obviamente tenemos que quitar aquí la cantidad y ya se ajusta todo automáticamente, ¿no? Este, esta función o estas funciones que están anidadas, que es si error, dentro de si error tenemos índice, luego dentro de índice tenemos a coincidir y a columna, pues las utilizamos para obtener los valores, ¿no? Valores que están arrojados en nuestra base de datos. También utilizamos la función B de extraer. Esta función obtiene un valor que está en una base de datos, ¿sí? En base a un criterio. Los criterios que utiliza esta función son estos aquí está la clave, porque la clave del cliente debe ser idéntica que tenemos registrada en nuestra base de datos, o debes tener el título de la columna debe ser muy idéntico para que tome ese campo y de ese campo extraiga, compare el valor que estamos dando y lo extraiga para poder mostrar el nombre en este caso. Y acá pues la dirección y acá el teléfono. Entonces, ¿para qué nos va a servir? Bueno, pues para buscar un cliente en particular, en dado caso que nuestro sistema requiera de saber algún dato en específico de un cliente, bueno, pues aquí lo tenemos sin necesidad de irnos acá, ¿no? Con simplemente teclear la clave del cliente, por ejemplo, 10.007, le doy enter y automáticamente aparece aquí sus datos, ¿no? Entonces, para eso sirve esta función. Lo agregamos para que vieran cómo se utiliza o de qué manera podemos hacer uso de esta función. De manera general, nosotros pues creamos una factura muy sencilla, muy amena, pero que pues sí emplea funciones avanzadas para poder mostrar los datos. Bien, vamos a empezar por explicarles cómo se diseña nuestra factura, ¿sale?